El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Aquel mismo día, el primero de la semana, dos de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén, unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo: ¿qué? Ellos les contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea a donde iban, y él simuló que iba a seguir caminando. Pero ellos lo apremiaron diciendo: quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos, sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y dijeron uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Bueno, de todos los evangelistas, el único que relata este episodio es San Lucas. Los discípulos habían dejado atrás Jerusalén y marchaban a una aldea llamada Emaús, que de acuerdo a algunos códices dicen que estaba a 160 estadios, otros, como en esta versión, 60 estadios, es decir, unos 11 kilómetros. Bueno, de todos modos, no han encontrado a ciencia cierta cuál era esta Emaús. Vayamos al relato. Jesús se les acerca, camina con ellos, ellos no son capaces de reconocerlo, todavía no es de noche, piensa que todavía no es de noche, no es por la oscuridad, y ni siquiera, según parece, se daban cuenta que estaba caminando junto a ellos hasta que comienza a hablarles. Los ojos de los discípulos no son capaces de reconocer a Jesús, y esto no ocurrió solo con ellos, ocurrió también con la Magdalena, ocurrió en otros, cuando se les aparece a todos, sorprendidos, cuando está en el lago de Tiberíades. Jesús había resucitado, claro, su cuerpo no era igual, tenía otras propiedades, era una condición de resucitado, era nueva, lo hacía nuevo, ¿no? Pero conservaba, por supuesto, su propia identidad. Es Él. Es Él, pero en el fondo había otra razón por la cual
no lo habían reconocido. Estaban apesadumbrados, sumidos en sentimientos de desolación, de preocupación, de dolor, entristecidos. Y esperaban, ¿por qué? Esperaban una liberación, como lo dicen ellos. Y no solo no hubo una liberación, sino que al liberador lo habían matado. Estos discípulos, como digo, estaban muy apesadumbrados y no lograban ver otra realidad más que la que ellos estaban viviendo. Porque cuando una preocupación es grande, y eso nos pasa a todos, no vemos más nada, nos ensimismamos, nos encerramos, es imposible ver más allá de aquello que nos oprime. Y cuando se pierde un sostén como este, que era el gran sostén, entonces decae el ánimo y, como se suele decir, el mundo se nos viene encima. ¿Por qué? Porque nuestro ámbito de relación, que es el mundo, desaparece, no tiene el apoyo y efectivamente se nos viene encima. Todo colapsa, nos aplasta, ¿no? Es que puede llegar a que las cosas pierdan sentido. Todos los proyectos que teníamos, todo ese futuro colapsa y por lo tanto no hay futuro. Y esto sabemos que pasa, y esto les pasa lamentablemente a muchos jóvenes que no ven el futuro porque sus proyectos se deshacen. Nadie está inmune de esto, puede pasarnos también a nosotros o quizás nos haya pasado. Y esto es lo que estaban experimentando los discípulos. Habían matado a su maestro, un profeta poderoso en palabras, también en obras, y era uno que la verdad estaba en él y que hablaba con autoridad. Pues por eso sus seguidores se sentían totalmente desolados. Lo mataron, esto hace 3 días, fueron nuestras autoridades quienes lo mataron, aunque ellos en realidad lo entregaron a los romanos para que lo crucificaran, para que le dieran muerte, y así fue, y fue horrible. Y todo terminó. Y nosotros creíamos que era el Mesías quien nos iba a liberar, pero todo terminó. Esto es lo que están diciendo. Así, como digo, también puede pasar o pasa con nosotros. Esperamos que el Señor nos libere, que arregle nuestra situación, que nos sane. Sanó a tantos, ¿por qué no me va a sanar a mí? Y no. Y esperábamos que nos hablase, que nos hiciese comprender el porqué de cosas que no entendemos, que nos escandalizan, que nos están ocurriendo dentro de la misma iglesia. ¿Y por qué lo permite? Pero no hay respuesta. Sin embargo, y esto es lo importante, Él está ahí. Él está caminando conmigo, está caminando contigo. Y quiere entrar en diálogo con nosotros también para interpelarnos, claro. Estamos muy sumidos en nuestras cosas. No escuchamos, no vemos, no lo reconocemos. No somos capaces de reconocerlo. Quizás ahora mismo está dándonos signos para que nos demos cuenta que estamos viviendo un absurdo desde hace tiempo. Algunos no lo ven, algunos no lo ven, lo piensan, sí, creen que todo es una normalidad. Sin embargo, Él está aquí, Jesús está interpelándonos en medio de cada situación. Estábamos muy metidos en lo nuestro, solos o compartiendo con unos pocos, nuestra vida, nuestra realidad, nuestros problemas. Y de pronto, ¿qué ocurrió? Que despertamos, al menos algunos, no todos, para poder rever la vida. Y también puede que ahora no veamos salida a la situación, cuando vemos tantas noticias que lamentablemente muchas de estas son verdad, pues pensamos que esto sea solo el comienzo. ¿Y ahora qué? Proyectos, ilusiones, desechos. Si para los discípulos Jesús ya no estaba con ellos y por eso no lo reconocieron, si nosotros no lo reconocemos en situaciones difíciles, en situaciones adversas, claro que vamos a estar perdidos. Claro que vamos a estar desolados, vamos a estar oprimidos, vamos a estar angustiados y nos vamos a sentir derrotados. Pero esto es lo que hay que recordar, Él está ahí. No lo ves, no lo reconoces, pero está ahí
y no te deja y no te abandona. Queridos amigos, ¿cómo cambia la situación cuando dejamos que nos interpele, que nos enseñe? Le dejamos a Él que ocupe su lugar, que es el primer lugar en nuestras vidas. Cuando vamos a la Escritura y sabemos y empezamos a entender lo que nos está diciendo, porque estamos atentos y le dejamos espacio a la escucha. Cuando vivimos la Eucaristía y la adoramos, sí. La Eucaristía es la clave, cuando reconocemos su presencia y su gloria en ella. Cuando en el silencio humillamos nuestro espíritu ante su majestad divina y entramos con el santo temor de Dios, por supuesto, en lo profundo de su amistad. No te vayas, Jesús, no te vayas, no te apartes de mí. Mira que está anocheciendo. Te invitamos a nuestra vida, a nuestra intimidad. Ya no eres tú el que llama a la puerta porque quiere entrar y cenar con nosotros. Somos nosotros que estamos diciendo, quédate con nosotros porque está haciéndose oscuro. Noches fuera, el mundo se ha vuelto tenebroso. Quédate con nosotros. Miramos al mundo, el mundo que hace ya mucho tiempo que decidió desprenderse de la compañía del Señor y entró en la noche de la que no sabe ni puede salir. Solo tú eres quien puede librar al mundo y liberarnos de la oscuridad, de las tinieblas, del príncipe de las tinieblas. Solo tú, Señor, tú eres el Salvador, el único Salvador. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. El salmista, en este salmo, el Salmo 15, continúa diciendo, se multiplican las desgracias de quienes van tras los dioses extraños, es decir, tras los ídolos. Yo no derramaré mis libaciones con mis manos, es decir, no los voy a adorar, no daré culto a los ídolos. Queridos amigos, cuántos falsos caminos, cuántos ídolos que hasta entraron en la iglesia. Y esa mentalidad idolátrica de nuestro tiempo, que se llama ecologismo, que se llama animalismo. Ese mismo salmo justamente es el que alude Pedro, San Pedro, en la primera lectura, que es la Hechos de los Apóstoles. Cuando ejerce su propio magisterio, pensemos, es el primer papa, vicario de Cristo. Y cuando les dice a los judíos que mataron, y lo dice con eso sí que es parresía, ¿no? Eso sí que es valentía. Eso sí que no pensar, no tener respeto humano, ni siquiera respeto, digamos, temor por la propia vida, porque se están jugando la vida. Y le dice en la cara que Jesús lo mataron y que Dios lo resucitó, y que Cristo resucitado derramó el Espíritu Santo que todos están viendo en aquel día de Pentecostés. Les anuncia la salvación al Mesías resucitado. La salvación y la liberación no en el modo en que ellos pensaban, sino victorioso según el modo de Dios. Predicó Pedro, evangelizó, convirtió a aquellos judíos que se bautizarían. No como ahora. Ahora que se dice que los judíos, por ejemplo, no necesitan reconocer a Jesús como único Salvador, no necesitan bautizarse, igualmente se salvan. Qué lejos estamos de la verdad, de esa verdad que Pedro y los apóstoles proclamaron. Qué tremendo es decirle a Jesús, tú sigue por tu camino, que yo sigo por el mío, yo elijo la oscuridad. Qué trágico cuando quien lo dice es la iglesia. Por supuesto que no toda, pero sí gran parte. Pero los pequeños son incapaces de apartarse del Señor, porque saben que sin Él nada podrán. Los pequeños, que son el resto fiel, los pastores fieles, claman al Señor, que no les prive
de ese pan partido, de la Eucaristía. Y Jesús, ayer como hoy, nos reprocha nuestra incredulidad. Qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas. No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria. Lo había comentado, Jesús no les reprocha que lo hayan abandonado, sino que no crean en Él cuando Él es la verdad. Cuando les había dicho, y más de una vez, en este mismo Evangelio de San Lucas, el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pero no habían escuchado. Habían hecho oídos sordos, se habían tapado los oídos. ¿Por qué? Porque no les convenía, porque no les gustaba, porque no iba contra sus expectativas. Pero hubo uno que sí lo escuchó, que se empezó a dar cuenta que no iba por el camino que él creía, que no iba a ser el liberador que él pensaba, y no iba a tener la victoria, iban a tener el poder, y el poder tener el poder y el dinero. Y ese fue Judas. Y por eso, quizás en un rapto de odio, de despecho, lo traicionó. Jesús comienza abriendo los ojos del entendimiento a estos discípulos, citándoles la Escritura. Y seguramente les ha hablado del capítulo 53 de Isaías, ese que no lo mencionan nunca los rabinos, y el Salmo 21 y el Salmo 68, donde se ve su pasión, y tantos otros textos. Y los discípulos, encantados con la explicación, le invitan al Señor a quedarse, porque la noche está cayendo. Y Él entró, sentó en la mesa, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Y a ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron. En todo esto se ha visto una figura de la Santa Misa. ¿Por qué? Porque primero es la lectura, la explicación de la Sagrada Escritura, primero la Escritura, digo así bien, luego la explicación de la Sagrada Escritura, que es la primera parte, que es la liturgia de la palabra, y luego la segunda, la liturgia eucarística, con ese partir el pan, justamente así se llamaba en la Eucaristía, al comienzo, ¿no?, de los primeros cristianos. Así que la fracción del pan era la Eucaristía. Y lo reconocieron por los gestos de bendecir, de partir el pan, que eran propios de él. Ahora, la comparación con la misa es muy apropiada porque la primera parte debe calentar los corazones de los fieles para llevar a la culminación, que es la presencia del Señor en la Eucaristía y la presencia de su propio sacrificio redentor. El Señor desaparece, justamente en el momento en que lo descubren. Y también esto es similitud con la Eucaristía, que al mismo tiempo que descubre la presencia viva del Señor, la oculta. Y una vez abiertos los ojos, llenos de alegría, deciden volver a Jerusalén, donde seguramente habían escapado. Ahora, que nosotros podamos encontrar en la Eucaristía nuestra alegría, la del encuentro con el Señor, que es nuestro Señor, que es nuestro Salvador, que por la Eucaristía dejemos atrás nuestros desalientos, nuestras tristezas, nuestros miedos, nuestras desolaciones, porque Él está ahí, junto a nosotros, con nosotros, en nosotros. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.